el fútbol en general y las barras bravas en particular son un reflejo del lado oscuro de nuestra sociedad. Nosotros vamos a hablar precisamente con Jorge Yamamoto, psicólogo social, profesor principal de la Universidad Católica y que ha visto muy de cerca pues el tema de las barras. Bienvenido, doctor Yamamoto, señor Yamamoto, a Exitosa. Buenos días, un gusto saludarle. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede interpretar, ver, analizar el tema de las barras en nuestro país? Ahora hemos visto que a plena luz del día, en las cámaras de seguridad, se supone que un deporte se convierte en una salvajada, ¿no? En una salvajada vemos cómo sacan las armas y matan a las personas como si nada. ¿Esto qué significa? En una coyuntura, en realidad, que muertes hay a cada rato, inseguridad hay a cada rato, nuestro país cada vez convive con la muerte y la violencia como si nada. Efectivamente nos vamos dando cuenta, aunque lentamente, que el tema de la violencia, la crisis de valores y la delincuencia va escalando año a año. Y en estos últimos 20 meses, con el pandemonio político y la salida de la pandemia, ha escalado de manera abrupta. Paralelamente, el fútbol en general y las barras bravas en particular son un reflejo del lado oscuro de nuestra sociedad. Entonces, si ahora se mata por un celular y aumenta el sicariato, y en las redes vemos jóvenes orgullosos luciendo sus pistolas y en los noticieros ejecutando por unos cuantos soles, no era de sorprendernos que en determinado momento las barras bravas empiecen a disparar. Y lo más importante es que luego de esto va a haber probablemente una devolución del favor y va a armarse una cobollada en las barras bravas si es que no se pone fin a esto. Esto usted nos ha dicho que es reflejo de nuestra sociedad, pero estos no son fenómenos particulares, es decir, nosotros hemos visto que en otros países las barras bravas son súper salvajes y no necesariamente pasan por un periodo como el que estamos viendo nosotros, que en nuestra política cada vez hay más violencia. Desde el presidente de la República acaba de ser por la CIP, por la Sociedad Interamericana de Prensa, acaba de ser nombrado tristemente como enemigo de la libertad de expresión. Los mensajes entre los poderes son sumamente agresivos, pero en otros países no sucede esto y las barras son violentas. ¿No son fenómenos distintos o en nuestro país todo se entrelaza? Porque en la pandemia vimos que todo se entrelazaba, como que en nuestro país todo está ligado, ¿no? Por la informalidad, por la manera como somos, ¿no? Esa es una excelente observación. Pongamos un ejemplo de esa paradoja que es el Reino Unido. El Reino Unido, antes del Brexit y de Boris Johnson y de la crisis energética y económica actual, era una cultura muy educada, era la capital de la caballerosidad y de lo políticamente correcto, pero sus barras eran particularmente salvajes y los barristas detenidos eran carteros, eran personas que no tenían un prontuario. ¿Qué es lo que se ha analizado? Que la sociedad británica era muy represiva, que no daba espacio a expresar los sentimientos basado en una educación muy rígida,
Entonces, ese espacio de las barras era como una válvula de escape que tenía resultados violentos y era más agresivo cuando se iban a otros países y tenían esa sensación de estar fuera de la observación de Exitosa. las leyes y la represión británica. Entonces, ese reflejo no necesariamente es tan lineal. Ahí tenemos que darnos cuenta que no se agarraban a balazos, como ocurría en el Perú hace unos años atrás. Pero, ¿qué ocurre? Va habiendo un mayor estrés, ese estrés genera más reacciones violentas y más intensas. A la vez, empiezan a circular más armas de uso ilegal, no necesariamente de posesión ilegal, y hay un menor control. Aumenta la corrupción y alguien que es agarrado con una arma ilegal con unos cuantos cientos o miles de soles puede resolver el tema. Entonces se van juntando todas estas circunstancias, la gente está más agresiva, tiene más armamento a la mano y existe una serie de noticias y una cultura que ahora hay más sicariato y más asesinatos y tenemos como resultado esta sopa mortal. Entonces, nosotros, mientras que no solucionemos todo, es decir, esto es transversal, no vamos a solucionarlo de a poquitos, sino que tendríamos que generar políticas de Estado, anticorrupción, de salud mental, de reinserción de los barristas, de educación, para tratar de reconstruir nuestro país, para tratar de solucionar el problema de los barristas. No se soluciona solo. Exactamente. Exactamente, este es un chupo que está botando pus, pero que el problema no es el chupo, sino el chupo es una manifestación de un Exitosa. cáncer avanzado que requiere, como bien ha señalado, una solución estructural y es un problema que se agrava en los últimos 20 meses, pero se viene cocinando desde hace varios años. Muy bien, ¿qué es lo que se ha agravado? Usted me dice los últimos 20 meses y bueno, pues coincide con el gobierno del presidente Castillo. Todo parece que ha ido retrocediendo, parece que estamos en un país sin control, eso es lo que pasa. La cabeza está relacionada con grandes indicios de corrupción, ¿no? El presidente está investigado por corrupción. A partir de esta cabeza, todo lo demás ha sido descuidado. Es un país sin gobierno, sin control, y esto hace que todo lo demás se desborde. En mi opinión, las cosas estaban bastante complicadas antes del presente gobierno. Ya había un nivel de corrupción avanzado, no solamente político, sino en el sistema de administración de justicia, en el sistema policial. Pero de alguna manera los peruanos manteníamos una esperanza. En mi opinión, lo que ha ocurrido es tan grotesco, tan generalizado y tan impune que ya hay una pérdida de la esperanza del futuro nacional, reflejada en que mucha gente que pudo irse salió volando y mucha gente pierde ya la ilusión, ni siquiera hay expectativa para un nuevo Congreso y un nuevo Ejecutivo porque hay una percepción de que va a haber más de lo mismo. ¿Y qué pasa cuando no hay esperanza, no hay futuro en Exitosa. un individuo? Se deprime. ¿Y qué ocurre cuando uno se deprime? Entre otras cosas más graves, uno se vuelve más violento y más agresivo. Entonces, en mi opinión, el Perú está pasando por una depresión colectiva basada en una pérdida de esperanza en el futuro, que tiene como consecuencia la fuga de las personas que pueden hacerlo y la depresión colectiva, el aumento de la agresividad, el aumento de las conductas no saludables y eso requiere
de una importante atención, a menos que la idea sea vernos en el futuro en otro país. Entonces, el Congreso de la República, el Ejecutivo, los que administran justicia, la Policía Nacional, se ha perdido en realidad la esperanza de que tengamos un país enrumbado y justo. Esto nos lleva a una depresión. ¿Dónde cala más esto? ¿Dónde cala en los jóvenes, en las clases medias, en las clases pobres? ¿En dónde cala más esta decepción y hasta desesperación que se convierte en furia, no? Sí, lo que observamos es que los jóvenes que son la bandera del idealismo y de un mejor futuro ya quedan adormecidos y no reaccionan. Los adultos que pueden generar una suerte de cambio y reacción positiva también están volcando sus intereses hacia afuera. Los adultos mayores ya se entregan nomás a lo que venga en el futuro. Pero lo importante aquí señalar es que estamos todavía ciegos confiando en el sacrosanto sistema democrático cuando hemos visto cada elección que en vez de escoger lo mejor del país, se escoge lo peor. Obviamente que hay que hacer una democracia 2.0, no un autoritarismo o un militarismo o cualquier ismo, pero es la reestructuración del sistema de elección para que en vez que los más delincuentes nos dirijan, sea lo contrario. Ese es el tema que nos puede dar esperanza en el futuro, porque sí hay gente competente y capaz, pero sale curada de espanto y muchos de ellos probablemente ya estén fuera del Perú. El tema es que ese es un sistema mafioso que perpetúa la mafia y hay que ponerle un pare. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro sitio, cada uno como peruano, para tratar de luchar contra esta desesperanza, decepción, que después se va a convertir en furia y vamos a ver estas lamentables imágenes, ¿no? Que después van en escalada? Efectivamente, no podemos cambiar al Perú de momento, pero sí podemos cambiar nuestra familia, sí podemos cambiar nuestro barrio y nuestra pequeña empresa o no tan pequeña. Entonces, fomentar y aterrizar los valores que pueden sacar adelante a los hijos y a nosotros mismos. Mantener la línea para que no seamos más parte de este problema grotesco, y así vamos a ir formando grupos y personas que evitan esta depresión, que mantienen una ilusión y en pequeñas islitas lo van logrando en sus estudios, en sus trabajos y en su grupo de amigos. Recordemos que temas terribles como que maten a los jóvenes por un celular se resuelve en un mes si todos somos conscientes de los valores que deben de conducir nuestra conducta y dejamos de comprar celular robado y nos compramos un celular más sencillo si no nos alcanza la plata. Así, poco a poco, dejamos de contribuir con las coimas, la corrupción y hacemos las cosas a la difícil pero bien, podemos generar un gran cambio, pero estamos tan acostumbrados y tan adormecidos que, por un lado, criticamos a el Ejecutivo y al Legislativo, pero coimeamos y compramos celulares con sangre como si nada. Muy bien, muchas gracias y además una buena aterrizada para todos los que nos están escuchando de lo que está pasando en nuestro